Amén, amén, gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús le bendiga en esta preciosa tarde a cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Estamos aquí una vez más para traerle una meditación de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y vamos, antes de tomar la porción de la palabra del Señor Jesucristo, decirle que todavía, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, gloria al Señor Jesús, lo cual le será de bendición porque le estará mandando una notificación cada vez que subamos una nueva meditación, gloria al Señor Jesucristo, y es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Doy gracias a mi hermano Jairo Vázquez, a mi hija Ashley, que estamos en este proyecto para la gloria y nombre del Señor Jesús. No es para adquirir fama, sino para que el Evangelio se siga transmitiendo, gloria al Señor Jesús, a los hogares. Una palabra que le llegue al corazón y usted la ponga por obra es algo grande para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y voy a tomar una porción de la palabra del Señor Jesucristo a esta hora para que meditemos en ella. Gloria a Jesús. Y está en Efesios 2:20. Gloria al Señor Jesús. Y dice así en el nombre de Jesús: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dar gracias por esta palabra. Señor Jesucristo de Nazaret, soberano Rey de la gloria, te doy gracias, Señor, a esta hora por tu palabra que me ha permitido leer, Señor Jesús de Nazaret. Señor, ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor Jesucristo. Que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que sea usted inspirándome, Señor, poniendo, Señor, palabra en mis labios, Señor, y que esta palabra llegue a los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos, aleluya, predicando un tema que dice la Biblia acerca de. Gloria al Señor Jesucristo. Y tenemos esta tarde una meditación sobre el fundamento. Y he puesto como tema un fundamento firme. Gloria al Señor Jesucristo. Y le he titulado edifica bien. Gloria al Señor Jesucristo. El significado de fundamento es un principio u origen en que se asienta una cosa. Gloria al Señor Jesucristo. Es el principio o un origen en que se asienta una cosa. Nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo, debe estar fundamentada en algo bueno. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo, y nos predican esta palabra, la palabra es buena, gloria al Señor Jesucristo, porque así dice nuestro Señor Jesucristo. El fundamento, aleluya, cuando usted va a construir una casa, hace una excavación profunda, gloria al Señor Jesús, hace una buena zapata con materiales buenos y entonces comienza a edificar. Pero primeramente usted lo que hace es un estudio del terreno a ver hasta qué profundidad usted puede cavar para poner ese fundamento, gloria a Jesús, para cuando venga el viento, vengan las aguas, vengan los terremotos, gloria al Señor Jesucristo, su edificación esté firme sobre la roca, gloria a Jesús. Así nuestra vida espiritual, gloria al Señor Jesucristo, tenemos que estar firme. ¿Firme en qué? Firme en la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesucristo, hay muchos fundamentos que son inmovibles, gloria al Señor Jesús. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de muchos fundamentos que son inmovibles. Gloria al Señor Jesús. Más que el hombre hoy, aleluya, ha querido vivir una vida desordenada. Aunque se llamen ser cristiano, aunque se lea la palabra, aunque esté yendo a una iglesia, no quieren someterse a la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando usted, gloria al Señor Jesucristo, o yo como cristiano, no queremos obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos un fundamento superficial. Pero cuando usted y yo obedecemos a la palabra del Señor Jesucristo, nosotros tenemos un fundamento firme. Un fundamento que nadie va a venir con una doctrina, gloria a Jesús, diferente, una doctrina inventada por el hombre, o quizá, gloria al Señor Jesucristo, creyendo en su propio medio, gloria a Jesús de Nazaret, no lo va a poder mover. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde está parado.
Usted, un hombre o una mujer que vive leyendo la palabra del Señor Jesucristo, y la palabra del Señor Jesús nos manda, nos ordena, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, usted no va a ser movido de ahí. Usted está edificado en la palabra, en la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. En este libro, gloria a Jesús, llamado Biblia, que tiene 66 libros bíblicos, hay para todo y de todo, gloria al Señor Jesús. Habla del fundamento de los apóstoles, que gloria al Señor Jesucristo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que los apóstoles estaban fundamentados en Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Ellos sabían quién era su Dios. Usted también tiene que aprender quién es Dios. Gloria al Señor Jesús. Aquí, gloria a Jesús, dice que viene siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nuestro Dios se llama Jesucristo. Si usted, gloria a Jesús de Nazaret, todavía está viviendo el Antiguo Testamento y está, gloria a Jesús de Nazaret, viviendo ley donde estamos en gracia, déjeme decirle que usted está en un fundamento malo. Cuando usted, gloria a Jesús, comienza a leer la palabra y se da cuenta en qué dispensación está viviendo, gloria a Jesús, y que estamos en la dispensación de la gracia, y que Jesucristo dice que somos salvos por fe, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor Jesucristo que no por obra, sino es por gracia, por medio de la fe, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces usted y yo estamos en un fundamento. Si nosotros, gloria al Señor Jesucristo, como cristianos, miramos, gloria a Jesús, cosas que son, a veces no sé de dónde se saca la gente para predicar. A veces están predicando su propia vida, creo que es su propia vida, porque son cosas que no están registradas en la Biblia. Entonces usted está en un fundamento malo, gloria a Jesús. Hubo un hombre que edificó una casa y la edificó sobre la arena. Dice que vino el viento, gloria a Jesús, impetuo se llevó esa casa, gloria al Señor Jesucristo. Pero había otro que había edificado sobre la roca, y la roca es Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo. En esa casa vino de todo, vino tormenta y no se movió, gloria al Señor Jesucristo. Vinieron los problemas y firme, vinieron los desánimos y firme, gloria a Jesús, porque esa casa simboliza usted y yo. Cuando usted está fundamentado en el verdadero evangelio, gloria a Jesús, en la verdadera doctrina, aleluya, del nombre de Jesucristo, usted está en un fundamento sólido. Usted no tiene, gloria al Señor Jesucristo, que mirar para ningún otro lado. Aleluya. El fundamento, gloria a Jesús de Nazaret, puede ser desde el matrimonio o puede ser doctrinal. Todo un fundamento, gloria a Jesús. No compare fundamento bíblico, gloria a Jesús, doctrina con otra cosa, gloria al Señor Jesucristo. Por ejemplo, hablamos de norma. Hay norma en todo, gloria a Jesús de Nazaret, estatus de la vida, sea en un supermercado, sea en una factoría, sea en cualquier parte, gloria a Jesús, usan norma. En la iglesia también hay norma. Pero déjeme decirle que la norma no es una doctrina. Gloria a Jesús. Una doctrina es cuando está basada a la Biblia. Es un fundamento, gloria a Jesús, de Nazaret, que nuestro Dios ha plantado, gloria a Jesús, que no se puede mover. Y si le digamos, gloria al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dice que si usted se bautiza es salvo, y si no se bautiza es condenado. No lo dice el predicador, no lo dice el pastor, sino lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso es un fundamento, gloria al Señor Jesús. Un fundamento es cuando está, aleluya, trazado en la palabra del Señor Jesucristo. Si dice que sin bautismo, gloria a Jesús, no hay salvación, pues mire, déjese de estar custodiándose de decir, gloria al Señor Jesucristo, oh, de una vez nos vamos al ladrón que estaba en la cruz, que se salvó. Pero usted tiene que ver en qué dispensación estaba él y en qué dispensación estamos nosotros. Nosotros estamos en una dispensación llamada gracia.
que está registrado que usted y yo nos tenemos que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para poder ser salvos y llevar una vida agradable a Dios. Porque déjeme decirle que hay mucha gente que sí se bautiza, mas se quedan ahí. Y déjeme decirle que ahí es que comienza una vida. Una vida comienza después del bautismo, una nueva vida en Cristo Jesús. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, vivir una vida en santidad y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Eso es un fundamento bíblico cuando se trata, gloria al Señor Jesucristo, de vivir la vida que le agrada a Dios. Porque hay una vida que le agrada a Dios. Y es cuando usted camina, aleluya, en obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted camina en obediencia a lo que diga el hombre, gloria a Jesús, o su pensamiento o su creencia, usted está fundamentado sobre el aire. Usted no tiene un fundamento bíblico, gloria al Señor Jesucristo, entonces va a fallarle a Dios. Pero cuando usted, gloria a Jesús, se fundamenta sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sobre esta palabra que Él nos ha dejado para que nos guiemos, entonces usted va a caminar firme. Gloria al Señor Jesucristo. Hay mucha gente hoy día, y yo personalmente digo esta palabra. Esto no lo dice la Biblia, pero yo digo personalmente. Para yo estar, gloria a Jesús de Nazaret, con un pie en la iglesia, en el evangelio, y un pie en el mundo, me quedo mejor en el mundo. Porque como quiera, gloria al Señor Jesucristo, le estoy fallando a Dios y estoy mal. Jesucristo dejó establecido cómo usted y yo nos salvamos. De que usted quiera o yo quiera vivir una vida desordenada, eso no es problema de Dios, eso es problema individual de cada ser humano. La Biblia es clara, la Biblia es limpia, es palabra inspirada por Dios. Dios habló una vez a través de su santa palabra. Dios todos los días nos va a estar diciéndole: mira, está mal, está haciendo esto, está mal, mira, tú estás en pecado, oye, no practiques eso. Ya Él lo dijo, gloria a Jesús. Sometémonos a la palabra de Dios, porque aquí hay un verdadero fundamento bíblico. Aquí está la verdad, gloria al Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ser salvos y un día estar allá, gloria al Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, entonces usted y yo tenemos que sujetarnos a lo que diga la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesucristo de Nazaret dice que no es que haya otro evangelio, es que hay gente que quiere pervertir el evangelio. Y dice así, gloria a Jesús de Nazaret, aleluya, no es que haya otro, dice Pablo a los Gálatas, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio, gloria a Jesús, es buena nueva de salvación. El evangelio, gloria al Señor Jesucristo, Dios nos dejó ya el plan trazado de la salvación. Dejó qué es lo que le agrada a Él, qué no le agrada a Él, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret, para que usted y yo podamos ser salvos. Porque por mi cuenta y por mi pensamiento y mi creencias, gloria a Jesús, humana, yo no voy a ser salvo. Puedo estar mal y puedo estarme justificando, gloria al Señor Jesús. Más delante de Dios, esas justificaciones no valen nada, gloria a Jesús. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Vea que hay gente que quiere, gloria al Señor Jesucristo, dice Pablo, perturbar el evangelio. Hay gente que le va a venir con una falsa doctrina, con una falsa creencia, gloria a Jesús de Nazaret. Hay gente que le va a decir, oh, que una copita de vino no es nada. Hay gente que le va a decir, oh, que tú te cortes un poquito el pelo no es nada. Oh, que tú te pongas, gloria al Señor Jesucristo, unos pantalones, eso no es nada. Oh, que tú te hagas esto, que el otro, eso no es nada, gloria a Jesús. Esa gente ya le están predicando un evangelio diferente, gloria a Jesús. El verdadero evangelio es cuando usted se somete a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice que un poquito de levadura lauda toda la masa. Créalo, porque lo dijo el Señor Jesucristo.
Si el Señor Jesucristo dice que hay que bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesús, bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si dice, gloria a Jesús de Nazaret, aleluya, que a los hombres no deje crecerse el pelo, no se lo deje crecer. Pero si le dice a la dama que cortarse un poquito del pelo es malo, que mejor se rape la cabeza, eso dice la palabra del Señor Jesús. Esos son fundamentos bíblicos, gloria a Jesús. Si dice, gloria al Señor Jesucristo, que el hombre, gloria a Jesús, adúltero y fornicario, no entra delante de la presencia de Dios, crean lo que lo dijo Dios, no lo dije yo, ni lo dijo un pastor, lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra creencia, lo que nosotros pensamos, no vale delante de Dios, vale lo que Él dejó establecido. La obediencia dice que le gusta más que los sacrificios. Ustedes pueden sacrificarse, yo me puedo sacrificar, levantarme temprano, ir a la iglesia, orar, gloria a Jesús, leer la palabra, ayunar, diezmar, ofrendar. Pero si soy desobediente a la palabra del Señor Jesucristo, no estoy haciendo nada. Primeramente, lo que le agrada a Él es la obediencia. Cuando usted y yo ponemos, gloria a Jesús, esta palabra por obra, entonces Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en la vida de usted y en la mía. Y dice en otra versión, el mismo versículo tomado, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está constituido sobre la enseñanza de los apóstoles. Vea que los apóstoles, gloria a Jesús de Nazaret, y profetas, en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Vea que los apóstoles, gloria a Jesús, y profetas predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahí yo no veo que la gente está, gloria a Jesús, en lo que me ha tocado leer, los evangelios, gloria a Jesús, y el libro de los Hechos. No veo que ellos están, gloria a Jesús, diciendo, no, que yo voy a hacer un poquito. No, esa gente se metieron con Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia que vio grandes señales, grandes milagros, porque era una gente que le creyeron a Dios. Ellos se apartaron para agradar a Dios. Ellos, gloria al Señor Jesucristo. Pedro estuvo encarcelado, estuvo atado, gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Y ese hombre no estaba criticando, estaba, gloria al Señor Jesucristo, directo, mirando la mirada. Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia, pero cuando conoció la verdad y vio el fundamento, gloria a Jesús, que estaba en un fundamento malo, entonces constituyó su vida en el verdadero fundamento, gloria a Jesús. Fue un hombre, gloria al Señor Jesucristo, que entregó su vida. Dice que él era capaz de morir por causa del nombre, gloria a Jesús de Nazaret. Podamos ver las epístolas de los libros de los Hechos, cómo ese hombre fue maltratado, cómo ese hombre fue dejado por muerto, cómo ese hombre lo golpearon, gloria a Jesús. Le hicieron de todo, pero él sabía dónde estaba plantado. Él sabía que estaba en el verdadero fundamento. No andaba llorando, no andaba diciendo ya no voy a predicar más, no andaba diciendo ya me voy a volver para atrás porque esto está duro. No, él siguió hacia adelante, gloria al Señor Jesucristo, y podamos ver el respaldo que nuestro Señor Jesucristo le dio a él, gloria a Jesús. Pero ese hombre dejó todo para servirle a nuestro Dios. Si usted todavía está ahí, gloria al Señor Jesucristo, que esté en el evangelio y que está viviendo una vida a media, déjeme decirle que allá no se entra a media, allá se entra completo, vestido de santidad, gloria a Jesús. Y la palabra del Señor Jesucristo dice que el que está en Cristo, de Cristo está revestido. Y Jesucristo, gloria a Jesús, nos dio la enseñanza más grande de lo que es la santidad, de lo que es guardarse, gloria al Señor Jesucristo, para Él. Así Él no quiere, gloria al Señor Jesucristo, contaminación. Ve que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos. No entran, gloria a Jesús de Nazaret. Pero Él quiere todo completo, gloria a Jesús. No di que Dios nada más mira el corazón. No, Dios lo quiere a usted igual como Él lo hizo. Él lo hizo limpio. Un niño cuando nace, gloria a Jesús de Nazaret, no trae maldad, no trae envidia, no trae rencores, gloria al Señor Jesucristo. Así que dice la palabra del Señor Jesucristo que nosotros tenemos que ser como niños.
Porque los niños, gloria al Señor Jesucristo, se pelean y ahorita están jugando otra vez. Gloria a Jesús. Nosotros como cristianos, usted que me va a mirar, usted que me está mirando, gloria al Señor Jesucristo, tenemos que tomar el evangelio más en serio. No tan a la ligera, gloria al Señor Jesucristo. Me consagro un mes, ya 2 meses no me consagro. Aleluya. Estoy caminando en la fe y ahorita estoy desanimado. No, Señor Jesucristo. Aleluya. Tiene algo grande para usted y para mí, gloria al Señor Jesucristo. Lo cual nos da motivo de apartarnos de este mundo que nada ofrece, gloria al Señor Jesucristo. Si el mundo había ofrecido algo bueno, allá estuviéramos, pero allá no ofreció nada, gloria a Jesús. Lo que había era destrucción, lo que hay es envidia, egoísmo, gloria al Señor Jesucristo, mientras Dios ofrece una vida eterna. Una vida, gloria al Señor Jesucristo, que cuando usted llega a este caminar y pone la palabra por obra, usted se va a gozar. Le va a doler la palabra, claro que le va a doler. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una palabra que lo va a enderezar a usted. Es una palabra que le corrige, gloria al Señor Jesucristo. Una palabra que endereza su vida. Gloria al Señor Jesús. Pero es para bien de nosotros. Es para bien de usted y de mí. Nosotros andamos en esta tierra como peregrinos. No sé cuántos años vamos a durar. Pero allá vamos a durar una eternidad. Para el sitio que usted coja ir, yo coja ir, es para toda una eternidad. Entonces sí vale la pena caminar rectamente. Sí vale la pena, gloria al Señor Jesucristo, consagrarse a Dios. Sí vale la pena caminar en este fundamento de los profetas, gloria a Jesús, de los apóstoles y profetas. Vale la pena, gloria al Señor Jesucristo, someterse a la palabra de Dios. A veces tomamos, gloria al Señor Jesucristo, y terrenalmente, a veces queremos muchas cosas. Y buscamos una vida terrenal, más la espiritual la abandonamos. Nos agregamos más a lo terrenal que a lo espiritual. Por conveniencia propia, gloria al Señor Jesucristo, a veces estamos en pecado, gloria a Jesús. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo dice que viene como ladrón en la noche. Habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Las 5 que eran prudentes y 5 insensatas, la prudente cuando llegó el esposo, dice que se fueron. La insensata, ¿qué pasó? Se quedaron. La insensata se le terminó el aceite, simbolismo del Espíritu Santo. Una vida, no, voy a la iglesia mañana. No, yo fui hace una semana. Yo ayuné hace 15 días. No, eso no es de todos los días. Si el Señor Jesucristo nos dejó la Biblia desde Génesis y hasta Apocalipsis con fundamento, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, es porque a nosotros, gloria al Señor Jesucristo, nos va a hacer bien para futuro, gloria al Señor Jesucristo. A veces nos miramos la cosa presente y digamos, no vale la pena, no vale la pena seguir luchando, porque he escuchado que desde niño dicen que Dios viene. Desde niño todos los predicadores dicen que ya Dios está a la puerta y no viene. Pero déjeme decirle a usted, gloria a Jesús, en esta tarde, que si viene y usted no está preparado, o yo estoy preparado, lamentablemente nos quedamos, aunque estemos sentados en una banca de una iglesia, aunque estemos escuchando palabra, predicación tras predicación. Usted puede llenarse de predicación, gloria al Señor Jesucristo, más si no pone la palabra por obra, es en vano todo lo que usted haga, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Yo puedo pasarme 10 años, 15 años en una iglesia, y si no obedezco la palabra, estoy en vano esos 15 años. Gloria a Jesús, porque no hay el hombre. Yo puedo equivocarme, yo soy humano, yo soy carne, gloria a Jesús. De repente hasta el pastor se puede equivocar, porque es humano, gloria a Jesús. Pero el que nunca se ha equivocado es nuestro Señor Jesucristo. Ni se ha equivocado, ni se equivocará. Gloria al Señor Jesús. Porque Él dejó todo este libro entero, gloria al Señor Jesucristo, para que nosotros ponemos por obra su palabra. Vea, este libro llamado Biblia, aquí está la salvación de nuestras almas, gloria a Jesús. Aquí está, también por este libro vamos a ser juzgados. Pero yo quiero, gloria al Señor Jesucristo, que cuando se abran el libro, gloria al Señor Jesucristo, mi nombre esté en Cristo, y también, gloria a Jesús, que haya una vida agradable delante de Dios.
A Dios es que nosotros tenemos, gloria al Señor Jesucristo, que agradar. Si yo tratara de agradar a los hombres, agradar, gloria al Señor Jesucristo, todo aquel que dice, no, porque Pablo, gloria a Jesús, que es mi nombre, está metido en una iglesia que se ha alejado de todo el mundo, hasta de la familia se ha alejado, gloria al Señor Jesucristo. Déjame decirle que eso no me va a llevar a ningún lado a mí. Lo que me va a llevar a algún lado, gloria a Jesús de Nazaret, es que yo ponga la palabra de Jesucristo por obra y vive este evangelio, gloria a Jesús de Nazaret. Porque si soy rechazado por Dios, después voy a llorar lágrimas de sangre. Gloria al Señor Jesucristo. Porque a veces creemos que la salvación no podemos perderla. Sí la podemos perder. Cuando somos desobedientes a la palabra. Cuando somos desobedientes a esta palabra que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando no caminamos, aleluya, con el Señor Jesucristo, nosotros podamos perder la salvación. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos obedecer la palabra del Señor, que dice la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, que vivamos, aleluya, en santidad y podamos esforzarnos a vivir en santidad, que dice apartémonos, aleluya, de fornicación y podamos apartarnos de fornicación, que dice que nos apartemos del adulterio y nos apartemos del adulterio, que dice, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret, gloria a Jesús, que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor, y nosotros vayamos caminando con la paz y la santidad. Qué bonito es, gloria al Señor Jesucristo, poner por obra la palabra. Pero cuando usted y yo tratamos de llevar nuestra propia vida, gloria al Señor Jesucristo, tomando pedacitos de la Biblia y poniéndolo por obra, gloria a Jesús, otro dice, no, que eso fue en el Antiguo Testamento, que eso fue al pueblo de Israel que le habló, gloria al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que todo lo que está aquí es para memoria, dice, para que nosotros no cometemos ese error, gloria al Señor Jesús. Es un fundamento que el Señor Jesucristo ha dejado y tenemos que ponerlo por obra, gloria a Jesús. Y concluyo diciéndole, queridos hermanos, que la palabra del Señor Jesucristo nos manda a obedecer. La obediencia, gloria a Jesús de Nazaret, trae mucho beneficio. Y el beneficio principal del hombre y la mujer es la salvación de su alma. Así que si estamos desobedeciendo, enderecemos nuestro camino, que a eso ha venido el Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta tarde.